Bien, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio al webinario del día de hoy. Muy buenas tardes para todos, para todas. Un gusto saludarlos. Me presento, mi nombre es Nicolás Carbonell, yo soy director de AgroGlobal. Eh, Primero que nada, darles la bienvenida al webinario del día de hoy, agradecerles por su participación. Ahí estuvimos viendo eh, en el listado de inscriptos, que tenemos gente de toda Latinoamérica, tenemos gente de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia, Venezuela, hasta México. Así que bueno, realmente estamos contentos de la llegada que hemos tenido con esto, del interés y realmente agradecerles por haberse sumado y espero que sea enriquecedor el webinario, que si tienen dudas se las puedan sacar y también que se genere algún tipo de interacción en función de esto. Bueno, para ir contándoles un poco cómo vamos a basar el webinario del día de hoy. Como somos muchos, no vamos a hacer un espacio de presentación como lo solemos hacer, pero sí estaría bueno, ya que somos de todos los eslabones de la cadena, distintas cadenas cárnicas, lácteas y de toda Latinoamérica, si se quieren presentar en el chat, está el chat abierto, cuéntenos de dónde son, en qué industria están involucrados, siempre suma, y después podemos llegar a tener algún tipo de interacción con respecto a eso. Así que bueno, ya para arrancar con el webinario, hoy para nosotros es un día importante, tanto para el Global como para el CEDO, porque es la primera difusión que estamos haciendo de esta vinculación y de esta llegada de la certificación de bienestar animal a Latinoamérica y Argentina en particular. Así que bueno, es un momento importante y realmente estamos agradecidos por la participación. Comentarles cómo va a ser la estructura del webinario. Intentamos ser lo más claros posible en esto porque son muchos temas para abarcar y queríamos tener un esquema, digamos, ordenado. Lo dividimos en tres partes. La primera parte voy a charlar un poco yo específicamente de lo que es la llegada del sello Argentina y qué es lo que estamos haciendo en conjunto, tanto AgroGlobal como Welfare, contar un poco cuál es la interacción que estamos realizando hoy en Argentina y en Latinoamérica. Una segunda parte va a estar a cargo de Íñigo, quien se va a enfocar específicamente más en la parte de el sello en particular y cuál es la importancia a nivel comercial de la incorporación de este sello a un sistema productivo. Y al final de la presentación va a estar Luis específicamente trabajando en toda la parte técnica, donde vamos a contar de qué se trata una auditoría de bienestar animal y cómo es el proceso de certificación de este sello en particular. Así que, bueno, cualquier duda que tengan, la idea es que esto sea lo más interactivo posible, así que tienen un espacio para levantar la mano, que es acá arriba, ahí yo estoy levantando la mano. Si tienen alguna duda, habilitamos el micrófono, pueden hacer consultas, si no está el chat también, los leemos. La idea es que podamos sacarnos la mayor cantidad de dudas si es que las hubiese, ¿sí? Bien, para arrancar, ahí veo muchas caras conocidas, veo muchos nombres conocidos que ya se han capacitado con nosotros, han tenido algún tipo de interacción. A modo de resumen, para presentarnos un poco más la parte de AgroGlobal en esta primera instancia, nosotros somos una empresa que se dedica a lo que es capacitación y consultoría de la industria cárnica y la industria láctea latinoamericana. ¿Sí? Nos basamos principalmente en la formación técnica. Nosotros tenemos ya casi más de 8 años en lo que es la industria y la primera interacción que tuvimos como empresa, digamos, el primer pilar que tuvimos y el primer curso que armamos fue un curso de bienestar animal para la industria cárnica en particular. Entonces, hoy en día, después de 8 años y con las capacitaciones que hemos armado, que hoy tenemos más de 30 y consultorias, el principal eslabón o el principal pilar que atraviesa todo eso es el bienestar animal y lo sigue siendo. Entonces, bueno, esta interacción, que ya la vamos a contar un poquito más adelante, con este sello en particular, puedo decir, cerremos la cadena, ¿no? Estamos capacitando, estamos haciendo consultorías y auditorías, cerremos la cadena y certificamos realmente cómo estamos haciendo las cosas en los sistemas productivos, tanto de producción primaria como de industrialización. Así que hoy quería tomarme 2 minutos y hablar sobre este concepto de bienestar animal, que hoy no es la base de la charla, porque es más hablar sobre el sello, pero sí entender que este concepto hoy en día es un concepto que está muy utilizado en los distintos eslabones, muy utilizado en la producción primaria, muy utilizado en la industrialización, tanto de la parte cárnica como láctea, y muy utilizado en la comercialización. Y la realidad es que con,
con la experiencia que nosotros tenemos con todo el equipo de consultores y trabajar con estos eslabones, vemos que hay también mucha ignorancia sobre esta definición. Se habla mucho del bienestar animal, pero cuando uno les pregunta realmente qué es un concepto que no se conoce. Entonces, para mí es importante definirlo hoy en día el bienestar animal, porque esto habla mucho de la certificación que vamos a estar presentando hoy. Nosotros cuando definimos bienestar animal, no hablamos solamente de que el animal, como se ve en la foto ahí que estoy presentando, esté libre y esté pastoreando, que es lo que muchos consumidores interpretan como bienestar animal. No, ese animal está libre, como tiene Íñigo de fondo también, están libres, están pastoreando, tienen mucho espacio, están bien. Bueno, hay que entender de que el bienestar animal es un concepto mucho más amplio, que implica la salud física, pero también la salud mental que tiene el animal, y que es algo multifactorial. Y esta multifactorialidad es algo que está bien reflejado en el sello y en la certificación, ¿sí? Esta certificación de bienestar animal está basada en un protocolo, que es el protocolo World Quality, que seguramente muchos lo conocen, que a nivel internacional es uno de los protocolos más reconocidos. Entonces, ya lo vamos a trabajar más con Luis cuando veamos los indicadores que analizamos adentro de una auditoria, pero sí es importante este concepto, porque nosotros tenemos que salir a comunicar después que certificamos o cuando hacemos las cosas en los distintos eslabones, cómo hacemos las cosas bien, y por eso es fundamental entender el concepto de bienestar animal y entender que es algo que depende no solamente de que el animal esté suelto, de que esté pastoreando, sino que está vinculado con los recursos, está vinculado con el comportamiento, con la alimentación, con la salud y con su estado emocional. ¿Sí? Bien, para ir más específicamente a la vinculación, como les dije, hace tiempo ya que venimos trabajando en estas temáticas específicamente de bienestar animal. Con el sello también hace varios años que venimos trabajando en algunas auditorías piloto que se hicieron para testear los sistemas productivos latinoamericanos y cómo se adaptaban estos sistemas productivos a Latinoamérica. Y al final, después de años de trabajo en conjunto, decidimos realmente aterrizar este sello en Latinoamérica. Estamos haciendo mucha fuerza hoy en día en Argentina en particular, pero este sello, la idea es que se distribuya a nivel latinoamericano en general. Y un poco esta vinculación y esta asociación que estamos haciendo AgroGlobal con Welfare, la idea es poder acercar este sello a los sistemas productivos y poder que estos sistemas productivos se acomoden a los estándares que está pidiendo el sello. En criollo, y para hacerlo más sencillo, ahí vamos a silenciar, la idea es poder comunicar a un sistema productivo, ya sea producción primaria, ya sea, o a un matadero en particular, de cualquier sea la especie, ya sea pollo, ya sea res, ya sea bovino, porcino, eh, poder comunicarlo con el sello, poder vincularlos, poder capacitarlos y poder auditarlos para mostrarles que su sistema productivo se puede adaptar al sello y que puedan certificar. Esas son las acciones que hoy en día estamos haciendo en conjunto, ya vamos a contar un poquito más adelante, pero ya hemos arrancado con varios establecimientos lecheros de acá de Argentina, con auditorías piloto, que lo que hacemos es acercarnos, hacer una auditoría con el mismo protocolo que es el oficial, pero en una forma de extraoficial, y mostrar realmente que a través de ese sistema productivo se pueden adaptar estos estándares que está proponiendo el protocolo Welfare Quality y la certificación Welfare. Así bueno, esa es un poco la idea. En definitiva, lo que queremos generar es que seamos un nexo de comunicación. Si hay interés en certificar, si tienen dudas sobre una certificación en general, pueden acudir a nosotros. Tenemos un equipo para dar respuesta. Estamos con todos los canales de comunicación abiertos para poder conversar y si hay interés, podemos llegar a hacer algún tipo de auditoría piloto gratuita para poder ver cómo ese sistema productivo se puede llegar a adaptar a este protocolo en particular, que ahí vamos a contar bien específicamente de qué se trata. Y para ir cerrando esta parte inicial y darle pie a Íñigo para que comience con su parte, a mí me gusta resaltar dos cosas en esto que hay veces que no se comunican o que no se hablan directamente. La primera es la importancia del valor agregado del producto, ¿sí? Hablando específicamente de Argentina, nosotros, y hablando específicamente de carne, sabemos la calidad de productos con los que trabajamos y hay veces que no nos hace falta comunicarlos porque ya está implícito en el producto nuestro. Pero también hay que tener en cuenta de que esta certificación o otras certificaciones son importantes para darle valor agregado a nuestros productos. Hay que empezar a pensar cómo valorizar nuestros productos de acá en adelante. Ese es un punto que es muy importante. Y el segundo punto que es fundamental, que no se habla mucho, son las certificaciones que son creíbles y son válidas, ¿sí? Hoy en día hay mucha certificación dando vuelta.
Y hay un concepto que es el concepto de greenwashing, que no se habla mucho, pero también es un concepto interesante para mencionar. Entonces, esta certificación, como les mencioné, está basada en un protocolo que fue desarrollado por muchos países, por muchas instituciones, que tienen una validez técnica detrás, que tiene una validez tanto del sector público como del sector privado. Entonces, es importante a la hora de certificar, elegir certificaciones que tengan una validez técnica, que tengan un respaldo para que realmente sean válidas, ¿sí? Esas son cosas que no quería dejar de mencionar en esta primera etapa porque son importantes y son para resaltar de esta certificación en particular. Así que bueno, yo voy a quedar en el chat, cualquier consulta la vamos a ir respondiendo por ahí. Ahora sigue Íñigo y al final dejamos un espacio de consultas también si quieren comentar algo. Ahí se ve perfecto, Íñigo. Vale, fantástico. Pues buenas noches a todo el mundo. Saludos desde Barcelona. Y nada, un gusto, un placer. Como comentó Nicolás, estamos muy agradecidos y muy entusiasmados con la nueva alianza con AgroGlobal y la intención, pues como comentó él, es explicaros un poco la trayectoria y cómo estamos trabajando nosotros y otras empresas en Latinoamérica, pues bueno, pues para animaros a los presentes a apostar, ¿no? Por certificarse y por mejorar el bienestar animal. Entonces, bueno, siguiendo el hilo de Nicolás, ¿no? Welfare al final es una certificación de producto, es decir, el objetivo no es poner una placa en una instalación, el objetivo es realmente mostrarle al consumidor que hay un trabajo detrás y que hay un bienestar animal en toda la cadena, tanto en granja como en matadero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo hacemos porque al final, pues es una marca. Para Uy, tener mayor. Ahí está silenciado. vale. Bueno, actualmente es una marca muy reconocida y conocida en España y Portugal, sobre todo. Más de un 40% de los consumidores reconocen la marca, recuerdan haber comprado productos y al final, bueno, es cierto que tenemos una implantación muy potente en lo que es Iberia. em, pero obviamente pues el objetivo es que poco a poco vaya llegando también producto a los lineanes de Latinoamérica. Hoy en día, pues como veremos más tarde, pues en Chile, en Costa Rica ya hay algunos productos y obviamente esperamos que dentro de no mucho tiempo suceda lo mismo allí. Portugal, de nuevo, incluso más reconocimiento que España, a pesar de llevar menos tiempo, y bueno, y una confianza un poco en los sellos de bienestar animal. Entonces, todo esto, pues bueno, es gracias posible a que actualmente y después de 6 años de trabajo, pues contamos con la mayoría de supermercados que en alguna de sus gamas apuestan, ¿no? por certificar sus productos, algunos, digamos, incluso de forma obligatoria en todo su surtido, como es el caso de Lidl, y sobre todo, pues obviamente por las marcas y por los grupos de producción que producen, ¿no? Y que proveen, y bueno, creo que algunas marcas incluso a nivel internacional conocidas que, bueno, que muestran un poco la solidez. Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí? Pues bueno, como comentaba Nico, detrás de todo esto, del éxito de hoy, hay más de 20 años de mucha gente, ¿no? preocupada por definir cómo se puede medir el bienestar animal de una forma objetiva y de una forma transponible a los diferentes sistemas de producción, ¿no? Y esto es lo que, bueno, acabó consolidándose en Welfare, que es una certificación de tercera parte, es decir, nosotros como propietarios del esquema no realizamos las auditorías directamente, sino que hay entidades de tercera parte que son quienes, para mantener la imparcialidad, pues irán a las granjas y a los mataderos a realizar las auditorías. Contamos con pues 11 entidades globales y trabajando ahora también con algunas locales. Entonces, como comentaba, ¿no? Hace 20 años, pues bueno, la Unión Europea propone financiar a varios investigadores, más de 400 al final, pues cómo definir, ¿no? Cómo crear un marco conceptual para poder evaluar y medir el bienestar animal. Eso es lo que se llamó Welfare Quality, en el cual participó IRTA, el Instituto de Investigación de aquí de Cataluña, de donde nace todo el proyecto, y posteriormente, digamos, se trasladó a otras especies mediante el proyecto AMUI. Ya hace unos 10 años, 2014, arrancado en el IRTA con una certificadora, AENOR, un proyecto piloto, hubo interés, se certificó una empresa, luego la otra, la siguiente, y al cabo de unos 3 años la cosa empezó a crecer, como comentaba, algún supermercado empezó a exigirlo en alguna gama de producto y llegamos al 2019 donde ya pues había un chup chup, la olla estaba ya echando a hervir y se decidió pues crear esta marca, la marca Welfare, la W, que agrupa pues todas las especies amparadas bajo el certificado.
Ya recientemente este año, pues después de cierta expansión, se ha licenciado la gestión a una empresa externa, de la cual pues Luis y yo formamos parte, y que es la que un poco pues está liderando esta expansión y este crecimiento de la mano de algunos socios locales, como en este caso AgroGlobal. Lo importante aquí es que detrás de todo lo que hacemos, al final sigue habiendo un respaldo científico. Welfare Quality, los protocolos, digamos, que se basan, ¿no?, en revisar pues, la alimentación, alojamiento, salud y comportamiento, siguen estando respaldados, actualizados, revisados por decenas de investigadores de toda Europa. En poco más de un mes vamos a Praga a la reunión anual, donde un poco pues, se debaten posibles mejoras, actualizaciones, y esto es lo que también pues, le da esta mejora continua, que es un poco también el valor de la certificación, ¿no? Desde que arrancó se han ido añadiendo nuevos conceptos, nuevas exigencias, de modo que de alguna manera es una carrera continua para mejorar. Hoy en día contamos con más de 30.000 granjas certificadas y mataderos, como comentaba, en 8 países, principalmente España y Portugal, más de 1.000 empresas y sobre todo, bueno, realizamos más de 12.000 auditorías externas al año, lo cual, pues de alguna manera también, y sobre todo a partir del año que viene, donde va a estar todo digitalizado, pues va a permitir, ¿no?, una radiografía y una comparación también a vuestras empresas de, bueno, de aspectos donde mejorar, de donde otros están haciéndolo mejor, etcétera, ¿vale? Y obviamente, pues todo esto solo es posible con más de 250 auditores que hoy en día pues están acreditados, están de alta, que vamos supervisando anualmente para que su desempeño pues se mantenga homogéneo, ¿no? Que todo el mundo tenga el mismo criterio, y a las 25 entidades que, como antes comentaba, pues trabajan con nosotros. Entonces, bueno, hoy en día de estos 8 países, principalmente estamos en Dinamarca, Portugal y España. Este es el gran grueso de granjas, pero ya desde 2022, poco más de, no llega a 3 años, que empezamos en Chile y poco a poco pues hemos ido expandiendo, Costa Rica, México, Brasil, de la mano también de colaboradores. He visto que está Miquel Peña, un saludo desde aquí, una persona que también ha apostado muy fuerte y se ha estado moviendo mucho en la región. Y actualmente, pues obviamente todo este movimiento pues va creciendo y cada vez crece más, ¿no? Como comentaba Nico, hemos arrancado proyectos de certificación en Argentina, también en Colombia, en Perú, ahora en Nicaragua y luego en Europa, pues poco a poco trabajando para que también la certificación se implemente y sea reconocida en más países, porque al final lo importante de esto es, ¿no?, poner el valor, lo que comentábamos de que la certificación, de que la evaluación del bienestar animal es trasladable a países, sistemas productivos y que por tanto, pues nosotros creemos que puede ser una herramienta tras país, ¿no?, transcontinental incluso para homologar sistemas de bienestar animal. Entonces, bueno, quería traeros un poco, ¿no?, estos pioneros, estas empresas que un poco dieron el salto al vacío. La primera, y a quienes siempre estaremos agradecidos, pues es Surlat, una empresa lechera de Chile, que ha apostado muy fuerte, que, bueno, llevan, como comentaba, casi 3, ahora van por el tercer ciclo de certificación. Fueron la primera empresa, ahora disponen de más de 100 granjas certificadas, producen leche y creo que tenían intención de empezar a trabajar la parte de quesos. Costa Rica y también México, en este caso el grupo Sigma, bueno, han certificado todas sus granjas del país. La verdad es que bueno, un granito para nosotros también ¿no?, bueno, y llevando el sello a los supermercados, que al final es lo que más, ¿no?, lo que más nos interesa a todos, que es un poco retomar y mantener la confianza del consumidor. Ecuador, la empresa Ecuapor, la primera en certificar el porcino. Hace poco pues tuvieron una feria y de alguna manera pues también trabajamos con ellos el promocionar, ¿no?, este valor agregado que comentaba Nico. En Brasil, este año, el grupo Minerva, que está en varios países también, pues se han certificado, la primera empresa de carne bovina y estamos trabajando, bueno, estuvimos en Brasil la semana pasada y estamos mirando ya de qué el producto va a llevar y un poco también cómo acompañarles, ¿no?, en esta fase de explicar. Al final, Welfare lo que es, ha sido y deberá ser es una herramienta para explicar, para que las empresas tengan, ¿no?, un respaldo para explicar que hacen las cosas bien. Y por último, también recientemente, pues Megatrópico, una empresa de Costa Rica, la primera, y que justo ayer nos mandaban que, bueno, que van a poner el sello en sus camiones, cosa que también pues siempre es muy interesante, ¿no?, para dar visibilidad y para, de nuevo, reafirmar la confianza. Y bueno, la idea es continuar, la idea es apostar fuerte, ¿no?, por este crecimiento, por esta diversificación y sobre todo, bueno, de la mano de colaboradores, como comentaba con Miquel, pero también de socios, en este caso yo locales, como
como BEA en Brasil y como Agroglobal, ¿no? Como comentaba Nico, pues los socios locales facilitan la implementación, podrán asesoraros este acompañamiento, podrán facilitaros también pues ofertas para las entidades de certificación o contactos y sobre todo para nosotros lo más importante es que bueno, que sean personas convencidas de este rigor científico. Al final, en todos los casos, son personas que se han formado también en el IRTA de alguna manera, que han estado aquí con nosotros aprendiendo el protocolo, aprendiendo la metodología y que por tanto pues confiamos para llevar esto adelante. Bueno, este es un poco el primer bloque que quería comentar y ahora introduciré un poco lo que luego Luis os va a comentar con más detalle, que es, bueno, realmente ¿no? Muchas veces es muy bien, esto suena muy bien, fantástico, pero ¿dónde está? ¿No? Enséñame la letra pequeña que hay detrás realmente de esta certificación, ¿no? Entonces, la certificación, de alguna manera, se basa en tres partes, ¿no? Un puzzle de tres partes. La primera es la que ya hemos comentado, Welfare Quality o WIN, es decir, la evaluación basada en la observación directa del animal, no en recursos, no en manejo, en gran mayoría. Luego vemos que hay unos detalles de eso. Y de alguna manera esto es un sistema cuantitativo, es decir, se toman medidas, estas medidas se transforman en puntos y estos puntos pues obtienen una nota global. Y aquí exigimos 55 puntos de 100, aunque en estados iniciales, los 2 primeros años, o en algunos países cuando arrancamos, pues digamos, bajamos un poquito el listón para permitir este ajuste y esta evolución y esta mejora continua que comentaba. El segundo punto es lo que llamamos prerequisitos. Es un listado de cuestiones basadas principalmente en la legislación de la Unión Europea. Y en este sentido, como os explicaré ahora, pues bueno, todos estos aspectos deben ser cumplidos antes de poder optar a la certificación, ¿vale? Aquí, pues como es habitual en las certificaciones, hay algunos que son menores y hay algunos que incluso son criterios de eliminación, que en caso de encontrarse, sobre todo cuestiones de maltrato animal, pues obviamente la auditoría se cancela y el certificado no puede emitirse. Y luego, pues toda la normativa relativa al reglamento general, que esperamos poder tener de forma pública el año que viene, basada en la ISO de productos alimentarios. Entonces, en lo que respecta a los prerequisitos, si recordáis, acabo de comentar de que se basaban en la legislación europea, pero obviamente, pues la legislación europea es aplicable, ¿no? a Europa. Y aquí, pues, de alguna manera, lo que hemos trabajado también con la gente, pues que están sobre el terreno, es en elaborar unos prerequisitos que, aunque, digamos, se originen, aunque se inspiren en la legislación europea, realmente es un compendio de las diferentes legislaciones nacionales a nivel de Latinoamérica. E incluso manteniendo de alguna manera la localización, es decir, que cuando en un país se sea más exigente en alguno de esos aspectos, siempre se deberá cumplir la legislación de ese país y será verificado durante las auditorías. Al final, el sello tiene esta pequeña modificación cuando, digamos, esté basado en la legislación europea, es el sello original, entre comillas, y cuando esté basado en la legislación local, pues se tratará del sello LATAM. Pero obviamente, si todo nace, todo emerge, todo se basa en la evaluación del bienestar animal, pues obviamente la evaluación animal-based para nosotros es lo que tiene sentido, es lo que tratamos de convencer al consumidor de qué es lo que vale para poder certificar bienestar animal y por tanto, por eso que, bueno, que las marcas se mantienen bastante similares. Voy viendo en el chat interés en los cursos, me alegro de verlo, de oírlo, hablaremos de ello seguro luego. Entonces, bueno, a nivel de especies, hoy trabajamos con 10 especies, porque de hecho patos hemos certificado hace muy recientemente la primera empresa, pero bueno, lo grueso, ¿no? Porcino, vacuno de carne, de leche, pollos, gallinas, conejos, ovinos, pavos y codornices. Y el año que viene esperamos arrancar también con cabras, un protocolo exigente, digamos. Y bueno, aquí digamos, el principio es que para poder poner el sello, deben certificarse tanto las granjas como el matadero, como toda la trazabilidad. En el caso de las granjas, en porcino, por ejemplo, llegamos hasta las granjas de madres, en el vacuno solamente los engordes, en pollos también, no las reproductoras. Y por tanto, pues bueno, también es una manera, ¿no? de dar confianza no solo en el sacrificio, sino a lo largo de toda la cadena. Am, Principalmente quería comentar simplemente de que en el caso de las empresas, ¿no? de las granjas, de los tambos, es posible acogerse a una certificación multisite. Las certificaciones multisite se realiza un muestreo, es decir, en una empresa hipotética de 100 granjas, la empresa hace las 100 auditorías internas con personal propio o con consultores externos
y esos datos los utiliza la entidad de certificación para realizar un muestreo y para realizar esas auditorías externas. Si todas son exitosas, se emite el certificado. Si hay alguna que suspende, pues se van haciendo ampliaciones y se van auditando más granjas hasta que se considera que el sistema está disponible. ¿Vale? Esto solo simplemente porque a veces da la sensación de que, ostras, ¿no? Puede no ser, ¿no? La certificación puede no ser para todo el mundo. Nosotros creemos que con este sistema es posible, digamos, para todo, para todas las empresas bueno, que puedan tener la capacidad ¿no? de trabajar bajo esos criterios. ¿Y qué sucede? Pues bueno, después de estas auditorías se obtiene un informe tanto de conforme de todos los puntos, pero sobre todo esta evaluación cuantitativa de los diferentes criterios, principios de welfare quality, que ahora mismo pues, es lo que un poco os va a explicar Lluís, tanto para faena, para frigorífico de vacuno, como para vacuno de leche. Así que Lluís, te tomo la palabra. No sé si había alguna pregunta de este bloque en concreto. Nico, si no, lo podemos hacer ahora y si no, No, hay preguntas de los cursos, pero lo dejamos para el final. dale, genial. Lluís, todo tuyo, pues. Muy bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por asistir al webinar. Primero de todo, excusar porque en la portada salía Kim Pallisera, que es nuestro coordinador técnico. Yo soy un técnico de welfare, pero bueno, pues como trabajamos en lo que trabajamos, pues hace apenas 3 horas ha tenido que realizar un viaje urgente y de trabajo y no ha podido asistir. Entonces yo le he hecho un poco el relevo en este sentido. Y os voy a hablar un poco de lo que es una auditoría, ¿no? De lo que son las medidas animal-based, de lo que es welfare quality, cómo aplicamos estas auditorías aparte de los prerequisitos. Si quieres pasarme, Íñigo, porque tienes tu control o G. Perfecto. Un poco el esquema de todo, que es allí donde ahora estáis haciendo todos captura de pantalla, porque esta es una diapositiva muy interesante, es la base de lo que es los protocolos Welfare Quality, en este caso adaptado al sacrificio de vacuno. Nos basamos siempre en los 4 principios de bienestar animal: la buena alimentación, buen alojamiento, buena salud, comportamiento adecuado. Esto obtiene un valor de 12 criterios. Por poner un ejemplo muy fácil, en buena alimentación, la ausencia de hambre prolongada, la ausencia de sed. Y tenemos otros criterios que dan valor a otros principios. Pero bueno, y a estos criterios lo que le da valor son una serie de medidas que, siempre que es posible, utilizamos medidas basadas en el animal, que es realmente quien nos va a indicar el bienestar de esos animales. En hambre, pues de cara a matadero podemos hablar de los ayunos, tanto a la recepción de los animales al matadero como antes del sacrificio, el suministro de agua durante la estabulación. Cuando hablamos de confort durante el descanso, hablaremos de lo que son los corrales de estabulación, el espacio, el estado del suelo, la luminosidad, si tienen material de cama, confort térmico, el muelle de descarga y zona de espera, si esos muelles de descarga están cubiertos de las inclemencias del tiempo o no. Facilidad de movimiento: durante las descargas evaluamos los resbalones, caídas, medidas basadas en el animal, la inclinación del muelle, la densidad en el transporte, el material de cama en el transporte, etc. En buena salud hablaremos de cojeras, hematomas en la canal, paredes, suelos y puertas, los animales incapaces de moverse en enfermedades, las mortalidades, que es un gran indicador de bienestar animal para números muy grandes de animales y periodos muy largos. Nosotros lo que evaluamos es la mortalidad en 12 meses vista, entonces es un gran indicador. Ausencia de dolor inducido por el manejo de cara a sacrificio es uno de los criterios clave, ¿vale? Porque aquí estamos hablando del manejo de los animales con capacidad reducida para moverse y sobre todo del aturdimiento. ¿Qué signos de conciencia pueden aparecer tras un aturdimiento y cómo se gestionan? Si esos animales se reaturden, si se reaturden rápido o al cabo de mucho tiempo, y cómo se gestiona todas estas situaciones. Después ya vamos a hablar de lo que sería parámetros de comportamiento y de estado emocional, en lo que sería buena relación humano-animal. En este caso, normalmente los protocolos de Welfare Quality tienen 12 criterios, pero aquí tenemos 2 criterios que veremos después en vacuno de leche, que no están reflejados porque no tenemos medidas validadas científicamente para, para matadero, que sería comportamiento social y comportamiento exploratorio o otros comportamientos.
Hablamos de vocalizaciones en la zona de conducción al aturdimiento, coerción, cómo se conducen a los animales hasta el box de aturdimiento, cómo se gestionan las paradas, cómo está deformado el personal, la relación humano-animal. La formación del personal es clave y esto lo tenemos que tener clarísimo. Cómo se mueven a los animales, qué material se utiliza. Y después hablamos del estado emocional que nos ha introducido Nicolás, ¿no? Que no solo es la salud, el bienestar de los animales o el comportamiento natural, es su estado emocional. Hablamos de miedo cuando los animales en la descarga están inmóviles, reculan, intentos de reculada, cuando están en el bosque saltan, vocalizan, pegan coces, etc. Podemos pasar. Hablando lo que hablábamos ahora, tenemos como dos bloques. Tenemos la parte de prerequisitos, que son unos prerequisitos que se deben cumplir todos en su totalidad. Tenemos no conformidades menores, mayores y caos. Y siempre que tenemos una no conformidad se debe subsanar, ¿vale? Se tiene que hacer un plan de acciones correctivas y subsanarla. Y después tenemos la parte de evaluación del protocolo Welfare Quality de las medidas, siempre que es posible, animal-based. Hablando de los prerequisitos, tenemos una serie de prerequisitos que están en 6 bloques distintos. En la parte de descarga vamos a ver las instalaciones y la gestión de los animales durante la descarga, y en algunas auditorías piloto que se han hecho en Latinoamérica sí que ha habido algunos temas de gestión del ayuno, cuando para nosotros el excelente en vacuno son 24 horas en total. El sacrificio de emergencia de animales incapaces de moverse o con dificultades, que es un aspecto a mejorar. La estabulación, instalaciones y manejo de los animales, lo que hablábamos de la protección de condiciones meteorológicas adversas, que no es ninguna novedad que los muelles de descarga no estén protegidos ni en Latinoamérica ni en Europa, pero sí que es verdad que en condiciones adversas es muy importante. Hablando del aturdimiento, el aturdimiento mecánico en vacuno, porque para ser certificable en welfare en vacuno tiene que ser un aturdimiento irreversible. Y hablamos pues también de manejo, de la conducción. El uso de la pica eléctrica se tiene que hacer con moderación, siempre y cuando todas las otras posibilidades de manejo sean abortadas. Será cuando usaremos la pica eléctrica en la parte trasera de los cuartos traseros de los animales, siempre que puedan avanzar. Tenemos un apartado de sacrificio por rito religioso, que nosotros solo certificamos este apartado cuando el aturdimiento es irreversible, previo al degollado. Y después tenemos una parte documental que es más de los planes de mantenimiento, calibración de los sistemas de aturdimiento, planes normalizados de trabajo del matadero, en bienestar animal, etc. Y después la parte de formación del personal de planta y del encargado de bienestar animal. Seguimos. Lo que sería, dejando de lado la parte de requisitos, lo que sería la evaluación del protocolo en sí. Lo que hacemos es una evaluación de descargas. En sacrificio de vacuno estamos hablando de 150 animales a la descarga, y que vamos a dividir en 3 medidas fundamentales, que sería la medida de resbalones y caídas, que hemos hablado antes, la de miedo y la de cojeras. Y tenemos que obtener un mínimo de 50 animales por cada grupo de medidas. Lo que pasa que estos 150 animales pueden reducirse a 100 o a 50 para mataderos de baja actividad. Esto nos lleva de 2 a 5 horas, dependiendo de la capacidad de los camiones y de la capacidad del matadero. Después vamos a evaluar los corrales, lo que hablábamos del material de cama, de la buena alimentación, ayunos, los bebederos, etc. Evaluamos la conducción al aturdimiento, la efectividad del aturdimiento, parámetro muy clave para nosotros. De hecho, en el reglamento nos habla que este criterio, o sea, nos obliga a que este criterio obtenga como mínimo 50 puntos, hay 55 puntos, perdón, por sí solo. La evaluación de las lesiones en las canales, vamos a valorar los hematomas en las canales, o sea que son lesiones ante mortem.
Y después tiene su parte documental, la parte de las mortalidades que hemos hablado, la formación del personal, la formación de los conductores, etc. Seguimos, Íñigo. Y ahora una pequeña introducción, después de entrar a Nicolás y os hablará un poco de algunas auditorías piloto que ha realizado por aquí, pero lo que sería el protocolo en vacuno de leche. Estamos igual, el mismo esquema, 4 principios, 12 criterios. En este caso sí que estamos con los 12. Y siempre, como veis aquí, estos protocolos inicialmente se hicieron a nivel de granja, entonces aquí sí que veréis que tenemos más colores verde, ¿no? De medidas basadas en el animal. Y siempre que no es posible evaluar las medidas basadas en el animal de una forma fácil, sencilla y valorable, se pasa a medidas basadas en instalaciones y manejos, como puede ser el tema del suministro de agua, la limpieza de los bebederos, etc. Seguimos. En lo que se refiere a los prerequisitos en vacuno lechero, tenemos 7 apartados distintos. Lo que sería la parte del personal, la formación del bienestar animal del personal. Está en negrita, ¿por qué? Porque tenemos diferencias. En lo que sería la Unión Europea tenemos unas directivas que nos hace muchos años ya, estamos de más de 15 años, que es obligatoria la formación del personal y lo que tenemos que hacer es adaptarlo a Latinoamérica para que el personal esté formado. Tened en cuenta que para nosotros a nivel científico estamos muy seguros de que la formación del personal es la inversión más rentable que podéis hacer en vuestras granjas para mejorar el bienestar. Y esta formación tiene que ser lo más continua posible. Y esto estamos más que convencidos. La administración de medicamentos, sacrificios de emergencia, a nivel de inspección, cómo se gestionan esos animales que están enfermos, heridos, que tenemos corrales de hospital, si no los tenemos, cómo los gestionamos, si registramos los tratamientos que se están realizando en esos animales, si están apartados del grupo, no están apartados, si tienen contacto con otros animales, etc. Mortalidades. Después, a nivel de libertad de movimientos y espacio disponible, si los terneros están sin atar, los animales que están en alojamientos individuales, si pueden darse la vuelta, si pueden moverse, estar en contacto visual y táctil con otros animales, es muy importante también, tanto en terneros lactantes como en vacas ya lecheras. Hablando de edificios estables, pues hablaremos de los materiales, que no puedan ser materiales fuentes de lesiones, el confort térmico de esos animales, humedad, gases, la iluminación. El material de cama en terneros de menos de 2 semanas, muy importante para nosotros también, es un aspecto de lo que hablábamos de la mejora continua, ir introduciendo estos elementos, el estado del suelo de los corrales, en la alimentación, agua y otras sustancias, el estado de bebederos y alimentación. En tema de vacuno lechero es una cosa que a nivel de welfare sí que en 5 o 6 años hemos visto una mejora exponencial. Nosotros la hemos detectado, han aumentado el número de bebederos, la ratio de animales bebederos ha disminuido y además es donde tenemos muchos de los inputs de los productores que nos dicen, ostras, parece mentira, pero con este único hecho, con esta inversión, hemos mejorado, ¿no? Y sobre todo en producción de leche, que es una cosa que es muy básica, pero que siempre parece que nos cuesta, ¿no? Programas sanitarios, planes de contingencia en caso de catástrofes. Y después, hablando de mutilaciones y manejo, tenemos handicaps de identificaciones de animales que no sea vía crotal, que sea vía una mutilación, descornados o desmochados, el uso de pica eléctrica y elementos que puedan ser fuente de lesiones, etc. Seguimos. Lo que sería un poco el esquema que hemos visto antes en matadero, ¿no? De dónde miramos, si miramos en la descarga, miramos en los corrales, en la conducción, en el sistema de aturdimiento hasta la muerte del animal, pues en granja también lo tenemos todo muy, muy esquematizado y muy programado, ¿no? Entonces,
Lo primero que hacemos cuando llegamos a una granja es un croquis de la granja y un muestreo. Lo que vamos a elaborar es un muestreo sin sesgar, o sea, en base a los datos que nos da el ganadero, de las naves que tiene, los sistemas productivos que tiene, cómo están, dónde están las vacas secas, dónde están las vacas en producción, dónde están los torneros, dónde está la reposición. Vamos a hacer un esquema y un croquis y un muestreo de lo que va a ser la auditoría en sí. Seguiremos con una entrevista al ganadero, de la cual formará parte el croquis de la granja, donde tendremos datos sobre, por ejemplo, la mortalidad, la gestión de los animales, etc. La siguiente medida que vamos a hacer es una medida de relación humano-animal que, como aquí indica, es entre medio minuto y un minuto por animal, y el número de animales que vamos a evaluar dependerá de la medida de la granja. Entonces, básicamente, es una evaluación de la distancia de huida. Evaluamos estas fotografías. Aquí veis a Kim, que ya os he disculpado que no ha podido estar, pero lo que está haciendo en la segunda fotografía de la izquierda es la evaluación de la distancia de huida. El evaluador empieza a caminar con la mano delante desde 3 metros, y en el momento en el que el animal huye, para y mide la distancia a la que se ha quedado. Esto nos va a dar un parámetro de lo que sería la relación humano-animal, del miedo. Después seguiremos con la evaluación cualitativa del comportamiento, que nos costará unos 20 minutos. Vamos a unos 150 minutos donde evaluaremos TOS, comportamiento y buen alojamiento, sobre todo comportamiento, en 120 minutos. Y después ya vamos a pasar a la parte de clínica y higiene, que también dependerá de nuestro muestreo o, por lo tanto, de la medida de la granja. Y una vez hemos evaluado la clínica y la higiene, pasamos a las medidas basadas en las instalaciones: los bebederos, centímetros de bebedero, cuántos bebederos hay por animal, los boxes, etc. Como orden de magnitud, una granja de unas 500 vacas se estima que el tiempo de auditoría es de unas 7 horas. Es una jornada de trabajo entre evaluación y prerequisitos. Seguimos, niño. Entonces ahora ya doy paso a Nicolás. Perfecto, Luis. Bueno, muchas gracias. Un poco, a ver, la idea era comentar, como le dijimos al principio, nosotros estamos en esta etapa de la realización de auditorías piloto. Ya hemos realizado varias en la región de acá de Córdoba, los que son de afuera del centro de Argentina y Santa Fe, que son cuencas lecheras. La realidad es que las auditorías están dando muy bien. De todo lo que presentó Luis, los mayores inconvenientes que hemos encontrado han sido específicamente en bebederos. El protocolo lo que te pide es una distancia por animal mínima, y al mismo tiempo que cada lote tenga por lo menos 2 puntos de toma de agua. Eso fue como lo más fuerte que hemos encontrado en cambiar en algunos sistemas productivos. Y lo otro que nos ha llamado mucho la atención es, hay una parte donde el protocolo evalúa lesiones en los animales. Y acá trabajamos con, bueno, como todos saben, con caravanas, con crotales, depende de cómo dicen en su país, que son los señaladores de los animales. Una vez que ese crotal sale y la oreja queda cortada, eso se contabiliza como una lesión. Y son las dos cosas que nosotros hemos notado en las auditorías que hemos hecho en Argentina, que nos ha dado más mal, ¿sí? No nos ha tocado un caso que una granja no haya aprobado la certificación con los prerequisitos de Europa, ¿sí? De la Unión Europea. O sea, todos los sistemas productivos que hemos auditado, ya sea extensivos o intensivos, confinados, nos han dado positivo para la certificación. Así que eso es sumamente positivo. Y también otro punto que nos llamó la atención en algunas granjas fue el tema de guacheras, que es donde tenemos los terneros, las terneras, que le llamamos aquí. En ese punto también hay algunos factores específicos que tienen que ver con que los animales puedan llegar a generar contacto, que se vean y que se contacten, y tiene una superficie determinada, que si hay una ventana entre cazoletas, entre casillas, digo, tiene que ser de 20 por 20, y algunos sistemas no lo tenían, pero bueno, son cosas que realmente son sumamente adaptables, no han costado esfuerzo. Hoy en día estamos por certificar los 2 primeros tambos de Argentina con esto, y la verdad que en uno lo único que tuvimos que hacer para que se apruebe el protocolo es agregar un bebedero a un corral, que es el corral de cola que teníamos al fondo de los lotes.
y en el otro modificaciones, como les dije, en lo que era el manejo de los animales en cuanto a la castración y en cuanto a los cubículos donde estaban ubicados. Pero realmente los protocolos que hemos hoy aplicado acá han salido muy positivos, y en mataderos también hemos hecho y han sido muy positivos. Digamos, los sistemas argentinos, en definitiva, que hemos auditado están sumamente preparados para recibir este protocolo, para recibir esta certificación y aprobarla sin ningún tipo de problemas. Em, si querés pasar, Íñigo. Sí, perfecto. Bueno, y ya, ahora ya para hacer un cierre, la idea es que lo hagamos entre los tres y terminar de charlarlo. Un poco lo que mencioné al principio, ¿no? Esto de la confianza, que es sumamente importante. Hoy en día en la industria tenemos un montón de certificaciones. Certificaciones de bienestar animal hay muchas, certificaciones de orgánicos, certificaciones de huella de carbono. Entonces es importante tener cuidado y ser inteligentes a la hora de elegir una certificación. Entonces, esto es algo que hay que destacar de esta certificación, que son los criterios científicos con los que se ha realizado, en qué está basado, que es el protocolo Water Quality, que es de referencia a nivel internacional. Entonces, bueno, eso es muy importante resaltar, y creo que también tenemos nosotros, eh, eh, podemos ver todo el desarrollo que ha tenido en España, en Portugal. Entonces, es como estar viendo el diario del lunes también, y ver cómo se ha desarrollado este sello, cómo ha crecido, cómo lo han tomado las industrias y la cantidad de mercados que se han abierto en función de eso. Así, bueno, es un buen momento para Argentina para empezar a incorporarlo. La realidad es que la recepción de los clientes nuestros, por lo menos de Agroglobal, a la hora de comentarlo, ha sido muy positiva. Hay mucho interés en realizar auditorías piloto, hay mucho interés en certificar. Así que bueno, estamos en el trabajo continuo de eso. No sé si hay, creo que hay una más, Íñigo, para ir cerrando. Eh, Bien, bueno, y con esto, ya para hacer resumen de lo que venimos conversando con Luis, con Íñigo, no nos quedemos, que esto es una conversación que solemos tener mucho con los productores, que lo miran como un costo a veces, ¿no? Lo pensemos como una inversión, lo pensemos como, eh, a ver, el ejemplo más claro son los mataderos, son los frigoríficos de acá. O sea, en un matadero es muy fácil evaluar las pérdidas que podemos llegar a tener por un mal manejo de los animales previo a la faena. Es fácil evaluar la cantidad de contusiones que tiene una media res, o la cantidad de recortes, los kilos que perdemos, o el incorrecto pH que puede llegar a tener un corte cárnico debido a un mal manejo previo a la faena. Entonces, lo pensemos de esa forma, lo pensemos que además de otorgarnos un valor agregado al producto al final, también vamos a tener un informe de cómo está el bienestar animal en nuestro establecimiento, y a partir de ese informe vamos a poder tener varios puntos de mejora que al final nos van a mejorar lo que es el trato con los animales, el manejo de los operarios para reducir riesgos, y al final una mejor rentabilidad de la industria. Entonces, lo miremos de una manera integral a la certificación, y no nos quedemos con que es un costo y una etiqueta que se pone al final del producto y nada más. Es mucho más integral que eso, y es sumamente positivo por donde se lo mire. Así que bueno, no sé si quieren agregar algo más, Íñigo o Luis. No, reafirmar también un poco lo que decía María, ¿no? Creo que la intención de hoy era desmitificar a veces, ¿no? La noción de que el bienestar animal es algo malo para la producción y un poco acercar pues la realidad de lo que es la certificación y de que es una herramienta de mejora continua y de visibilización y de sí, de marketing, obviamente. El objetivo al final ¿no? es dar herramientas a las empresas para que transmitan confianza y para que obviamente pues tengan mejores perspectivas de negocios, sostenibilidad a largo plazo, cosa que, pues obviamente, si el consumidor pierde la confianza en lo que consume, va a ser complicado mantener, ¿no? Y entonces desde aquí, pues nada, reafirmar lo que comentamos, las puertas están abiertas tanto de Welfare como de AgroGlobal para acompañarnos en este proceso, como de otras personas que podrían también ayudaros en un momento dado. Y bueno, y con ganas también de ver cómo avanzamos, algunas preguntas ya fuimos contestando, pero yo creo que el mensaje es sí hay interés, es posible ya hoy en día, ya hay entidades, digamos, dispuestas, ya hay auditores en la región o que podrían desplazarse como han hecho en otros casos, por tanto, pues es posible certificarse hoy, y en ese sentido, pues estaremos aquí de la mano de Nicolás y su equipo para facilitarlo y para acompañar en el proceso. Y dejo de Perfecto. compartir. Tenemos leo una consulta que se hizo a la Mm, mitad de la charla. Gonzalo
de Colombia consultaba si se van a dictar cursos de formación a profesionales como auditores. Sí, es el objetivo del vínculo, empezar a dictar cursos en Argentina para todos los que son profesionales de Latinoamérica. Así que sí, estamos programando para el año que viene, para los primeros meses del año que viene, poder hacer ya las formaciones acá en Argentina para formar auditores de los distintos módulos y posiblemente arranquemos por el módulo de producción láctea en un principio. Sí, pero sí, yo ahí le generé rápido un link eh, con el contacto, nombre, apellido, email, cosa que cuando tengamos información ya un poco más certera de cuándo van a ser los cursos y cómo van a ser su metodología, se las enviamos. Así que si quieren anotar, no va a haber spam, no va a haber nada raro, es solamente cuando tengamos información específica de eso, para que se queden tranquilos. ¿Qué más? Bueno, ahí María lo que dijo recién Íñigo, ellos hicieron una auditoría piloto, es un matadero de acá de Córdoba, Mm. donde dice que evaluaron el bienestar animal para saber dónde estaban parados en este momento. Recomiendo realizar este tipo de evaluaciones como una herramienta de mejora continua y luego como una base para alcanzar la certificación a futuro. Después tenemos otra consulta, Íñigo, en granjas de aves en postura comercial también aplica. Sí, ahí le contesté a Rosa también en el chat que sí, de alguna manera, digamos, obviamente, bueno, habrá que ver la factibilidad y probablemente pues habrá que igual desplazar a algún auditor desde España, pero sí, hoy en día, digamos, es posible, igual que ha sucedido, como os comentaba, ¿no? En Chile, en Costa Rica, en México, en Ecuador, es posible ya certificar cualquier empresa, cualquier especie de las que tenemos disponibles. Lo único que hay es ponerse en contacto con nosotros y evaluaremos el caso, os pondremos en contacto con las personas que pueden realizarlo, con las entidades que pueden realizarlo y a partir de allí pues valoráis pues obviamente pues que os encaje y tiramos para adelante. Bien, bien. Bueno, Adrián consulta en el caso de Sí. clientes que no tienen la cadena completa de producción, solo tienen matadero o cría, ¿cuál es el siguiente Sí. proceso que generalmente se sigue? Sí, aquí, digamos, hablando de la experiencia, tanto aquí como en Portugal, sí, en el caso cuando una planta, ¿no? Cuando un frigorífico se certifica el sacrificio, lo que empieza es a trabajar con los proveedores de animales para que se certifiquen, ¿no? Es decir, pues igual si tenéis ¿no? unas granjas que os proveen animales cada lunes, pues es fácil que ¿no? Que ese cliente pueda certificarse y así sabéis que los lunes lo que entra los lunes es certificado y los otros días pues no, ¿no? También depende, bueno, también del volumen necesario, de dónde se va a utilizar. Muchas veces muy ligado pues quizá a una gama de producto, a veces una marca propia, ¿no? De decir, mira, yo sacrifico y envaso marca propia, pero también hago para terceros, pues oye, quiero la marca propia con el sello y por tanto voy a hacer esos esfuerzos, ¿vale? Y del otro lado, pues a veces, ¿no? Los grupos de producción se certifican primero y entonces, pues, digamos, apretan a sus mataderos para que puedan certificarse también. Agregar algo más, Adrián, por las dudas, vos ahí pusiste cría, lo que es la certificación se tiene en cuenta la terminación, el feedlot, el engorde, ¿sí? Sería el engorde, la trazabilidad y el frigorífico. Con esos tres puntos se puede certificar el producto, pero la cría no se tiene en cuenta en este caso. O sea, con esos tres es suficiente. Bueno, esta para vos, Íñigo, te pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Welfare y sus competidores? Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Al final hay una importante, obviamente, de mercado, es decir, el sello hoy día, y aquí no hay que ser directos, hoy día es un sello muy implementado, como os he dicho, en España y en Portugal, y en otros países, pues aún no ha llegado, ¿no? Es decir, el consumidor aún no conoce el sello. Em, Hasta donde sabemos, la mayoría de sellos estamos igual así en Latinoamérica y es cierto bueno, que en este sentido el mercado local aún pues estamos trabajando, ¿no? Para nosotros es una prioridad, digamos, y por tanto pues vamos a ir hacia allí y vamos a apoyar a las empresas y a llevar a cabo acciones propias para que este sello llegue a conocerse. La segunda diferencia es que es un sello que se adapta a los diferentes sistemas productivos, ¿vale? Digamos, tenemos esta aproximación de mejora continua y en algunos aspectos, pues como podría ser, por ejemplo, el tema de jaulas en porcino, pues de alguna manera el objetivo es acompañar a las empresas en las transiciones a sistemas más respetuosos y en otros casos, pues con eso, ¿no? Con una aproximación de 1 o 2 años donde lo que promovemos es la mejora. Es decir, el objetivo de welfare es mejorar el bienestar animal
más allá de, obviamente, pues que tiene que haber unos mínimos, ¿no? Pero en este sentido, en el caso de nuevos países como Argentina, pues los 2 primeros años somos más permisivos y, por tanto, pues las empresas que arrancan en estos 2 primeros años, pues lo tienen más fácil para irse adaptando que cuando ya un poco el mercado está establecido, pues a partir de allí las normas sí que deben ser igual para todos. Y luego, pues bueno, al final es un sello que tiene un respaldo científico por detrás. Es un sello que puede justificarse su metodología, que puede justificar por qué evalúa el bienestar animal, y es un sello que ofrece una evaluación cuantitativa y que, por tanto, pues va a permitir también pues comparar, medir año a año una mejora o no, un empeoramiento, y poder identificar aquellos aspectos también en comparación con otras granjas, otras empresas en donde pues vuestra empresa pueda mejorar. Esto, como comentaba, a partir del año que viene tenemos una herramienta de benchmarking donde podréis, incluso a nivel de medida, pues ver cómo os comparáis con otras empresas, y, por tanto, pues obviamente puede ser una herramienta muy potente para vosotros mismos marcaros, ¿no?, objetivos y marcaros aquellos aspectos donde podéis trabajar para continuar mejorando. Perfecto. Tenemos un par de preguntas más. Pregunta Valeria, ¿cuál es la posición de Welfare con la opción de certificar feedlot y plantas de faena en países con riesgo político como Nicaragua? Sí, a ver, el riesgo político a veces nosotros decimos que también es algo subjetivo, ¿no? Em, Nosotros actualmente vemos Nicaragua como un país donde es posible, y de hecho estamos trabajando en conversaciones, no directamente, sino una persona colaboradora pues con una empresa, y es posible hoy en día, y bueno, obviamente pues está claro que al final bueno, certificamos bienestar animal y obviamente hay ciertas cuestiones más allá del bienestar animal que deben cumplirse. Pero en ese sentido no lo vemos como un país donde hoy en día no podamos ir, y, por tanto, pues una empresa interesada, encantados también de hablarlo. Bien. Bueno, Leonardo consulta sobre el sacrificio religioso kosher, que eso ya lo mencionó Luis. Sí, igual Luis, puedes ahondar un poco. Sí, bueno, en este caso estaríamos hablando del símil del rito religioso, y siempre y cuando haya un aturdimiento previo, es certificable, pero tiene que haber un aturdimiento previo del animal en el centro de sacrificio. ¿Y con kosher es posible? Sí, el aturdimiento. O sea, el propio rito Mm, lo permite, yo creo que no. Me suena que yo no. tengo mis dudas, Sí, yo creo tengo que mis dudas. Pero bueno, es cambiante al final. Ha evolucionado. Quizá nosotros aquí en España tenemos más cerca lo que sería el el sacrificio halal. halal, y hace 7 años el halal era todo sin aturdimiento y cada día más. Hoy en día están tirando por un sacrificio con un aturdimiento eléctrico previo, una electronarcosis. Entonces es cuestión de evolucionar. Pero a día de hoy, sin aturdimiento previo, no es posible certificarse. Correcto, correcto. Aquí comentar de todos modos de que, digamos, aquellos frigoríficos que realizan sacrificio religioso, en este caso kosher, ¿no?, sin aturdimiento, obviamente esos animales, digamos, no podrán ser certificados, pero es posible de alguna manera certificar las líneas donde sí que se realiza el aturdimiento previo, y de ahí también la importancia, ¿no?, del sello en el producto, bueno, pues para poder diferenciar, en este caso, un aspecto tan concreto como este, ¿no? Exacto. Tenemos las auditorías de trazabilidad donde lo que se asegura es la segregación del producto que sea certificable del que no. O sea, un matadero que no tenga todos sus proveedores welfare puede etiquetar ese producto siempre y cuando tenga una segregación que sea trazable. Perfecto. Íñigo, ¿querés responder la siguiente sobre Mm. la parte de producción porcina? Sí, entiendo que recría es la transición, es lechones el destete, Correcto. ¿no? Sí, sí, en este caso sí, tanto si es, digamos, ciclo cerrado como si es en diferentes sitios, debe certificarse, digamos, desde el nacimiento del lechón hasta su sacrificio. Con lo cual, en estos casos serían, pues sí, 3 centros certificados, asumiendo que fueran en 3 sitios diferentes: la maternidad, la recría o transición, que le llamamos aquí en España,
utilizando, digamos, el mismo protocolo que en la maternidad y la terminación. Exacto, el engorde y el sacrificio. Perfecto. Bien. Luis consulta que tiene una granja de 50 animales de leche y si es posible certificarlo. Ujú. Por supuesto. Sí, 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 por Sí, sí. supuesto. De oveja entiendo, ¿no? Sí, Y oveja. sí, oveja es uno de los protocolos que sí que disponemos, tanto para oveja, es decir, leche, como para cordero, para carne. Entonces, sí, Luis, encantados de hablar más y de poderte bueno, compartir la documentación y valorar un poco el caso. Bien. Hay Marcos consulta que llaman aturdimiento. Sería el noqueo del animal Marcos. Después Gonzalo consulta si hay algún partner que certifique sacrificio en Colombia. Mm. Sí, bueno, nosotros digamos, AgroGlobal es un partner, pero obviamente no es una entidad de certificación. Entonces, sí, hoy en día, como os comentaba, ¿no? Aunque quizá hoy no haya una entidad que haya o no se haya certificado, ¿no? Sacrificio bovino en Colombia, en este caso, al final las entidades que trabajan, pues, o que han certificado en Ecuador o que digamos, tienen los recursos y el alcance para poder disponer. Entonces, en este caso, de alguna manera, pues si hubiera una empresa colombiana que quisiera certificarse en sacrificio, nosotros lo que facilitaríamos son pues, los contactos de aquellas empresas, digamos, en este caso globales, ¿no? Que trabajan en estos países, con las que pues también estamos trabajando el desarrollo de la certificación y entonces un poco pues ellas en este caso probablemente pues o traerían a un auditor de España o en este caso incluso podrían traer un auditor de Brasil o de Argentina, donde ya tenemos personas formadas para ello. Gonzalo, te he escrito porque, bueno, ya lo verás en el mail, que vimos que tu mail, así que hablamos más de esto y de todo, y eso la semana que viene bueno, con ganas también de conocerte. Perfecto. Bueno, yo no veo más consultas en el chat. Igualmente, vamos a mandarle la grabación, ¿sí? Por mail, con el mail que se anotaron. Así que van a poder verlo de vuelta si tienen alguna duda. Y en el mail vamos a dejar los contactos nuestros. El mío, el de Íñigo y el de Luis. Así que cualquier duda que tengan, van a estar en nuestros mails y pueden sacarse las dudas si es necesario. Si tienen que hacer alguna reunión y tienen alguna consulta en particular, ningún problema, lo podemos armar. Hacemos un Zoom y lo vemos, ¿sí? Cuenten con eso. Así que bueno, para respetar también los tiempos, justo el 6 como lo planeado. Bueno, muchas gracias a todos por participar, de parte de todo el equipo. Esperemos que les haya servido, que se hayan sacado las dudas y realmente que si piensan en poder certificar o están evaluándolo, también cuenten con nosotros para conversarlo y que podamos ver las posibilidades en conjunto y evaluar eso, ¿sí? Así que a disposición completa de ustedes. Bueno, algo Íñigo, Luis. No, muchas gracias a ti también por todo el impulso, por Mm. haber traído esto hasta aquí. Gracias a las más de 30 personas que se han unido. Y lo dicho, esperamos recibir más consultas, más interés y trabajar para que, bueno, para que en unos años podamos presumir de que el sello es conocido en Argentina y en más países de Latinoamérica, igual que presumimos ahora de España y de Portugal. Perfecto. Y gracias, Bueno, Luis, también por sumarte a último momento. gracias, Luis. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias a vosotros, Nicolás, por la organización y a todos los asistentes por estar aquí y estar participando, que es lo más importante al final, que la gente tenga la inquietud y que preguntéis y ya está. Yo a nivel técnico, yo sí que os puedo decir que tras 8 años como técnico en este sentido, sí que estamos muy contentos y cuando hablamos con los auditores, que nosotros nos dedicamos al final a formar, habilitar, supervisar a estos auditores, y hablamos de la evolución, ¿no? En estos años, tras el sello Welfare en España, los auditores están muy contentos porque ha evolucionado a positivo y los productores también. O sea, allí donde vamos de manera general, están muy contentos porque esas medidas que se han ido implementando y la mejora continua les ha dado un valor añadido, les ha dado un mejor rendimiento en la mayoría de los casos y además también les ha dado una dignificación de cara al personal que tienen trabajando para ellos o a ellos mismos que llevan sus propias granjas. Excelente. Gracias, Luis, por el cierre. Muy bueno.
Bueno, saludos a todos, muy buenas tardes, buenas noches para ustedes y nos estamos viendo. Saludos. Fantástico. Chao, chao. Gracias. Buenas noches a todos. Adiós.